Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, donde exploraremos algunos temas muy interesantes y particulares. En esta ocasión hablaremos sobre qué es la meditación, para qué meditamos y también veremos algunos beneficios que conlleva, ya sea como fin o como un medio colateral. Intentamos definir la meditación a veces simplemente como un hecho de reflexionar, como un hecho de sentarnos en la silla, en el zafu, en el suelo o acostado, depende de la práctica, como en el yoga. Cerrar los ojos y dejar que nuestra mente vague, o como algunos o antes se creía, se ponga en blanco, cosa que es todo lo contrario. La meditación es el hecho de centrar nuestra atención, de centrar a nuestra mente, de vigilar cada uno de nuestros pensamientos y el tiempo que dura en nuestra conciencia o nuestra pantalla mental, como algunos le llaman, y de ahí dejarlo pasar. Muchas veces se hace la alegoría o la metáfora de que la mente es un cielo azul y los pensamientos son nubes. Y así hay que tratarlos en el día a día, particularmente en la meditación, donde muchas veces estos pensamientos nos meten el pie o nos hacen crear historias, ya sea cargadas de ansiedad y de angustias porque están proyectadas en el futuro, o de un poco de depresión, de tristeza y de nostalgia porque están hacia el hubiera, hacia el pasado. Dentro de este, dentro de este video hablaremos con dos maestros muy queridos míos, amigos muy cercanos, de escuelas budistas un poco diferentes, pero a la vez que conllevan muchas cosas, en particular que se unen: la compasión, el amor, el esfuerzo, la disciplina. Primero hablaremos con Frank de Budismo Zen y después con Dharmachari Aryadarshan, que nos van a hablar sobre los budismos en particular. Ahorita vamos a ver una entrevista y también una meditación de solo estar con Frank Zúñiga. Espero les agrade. Bueno, muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Le agradezco que haya aceptado esta invitación a esta entrevista. No sé si Muchas antes gracias a ti de también. comenzar, vamos a hablar sobre la meditación, qué es la meditación, para qué meditamos. ¿Nos podría hablar brevemente sobre usted antes de empezar nuestro tema? Muy bien. Muy bien, bueno, mi nombre es Francisco Zúñiga. Soy psicólogo clínico egresado de la UNAM, de la generación 71-75. Y he tenido una práctica clínica desde ese entonces hasta el día de hoy. Y me he dedicado, entre otras cosas, a la práctica también de la psicología contemplativa o de sus derivaciones, que en este caso está también la práctica del Zen como una práctica espiritual. ¿Sí? Y he estado en diversos grupos de el área de las prácticas budistas, entre las que se pues contemplan algunas de las tradiciones más importantes, entre las más antiguas, la Theravada, Mahayana y la Vajrayana, y he estado pues prácticamente representando a varios centros, entre ellos el Centro Budista de la Ciudad de México durante pues poco más de 10 años en la Comunidad Budista de México, y ahora representando al propio grupo que yo dirijo, que se llama Ishin Nenshin, que significa de mente a mente, y que pues está inscrito dentro de la tradición Rinzai, que es una de las dos escuelas más importantes en Japón. Es Soto y Rinzai son dos de estas dos escuelas, además de algunas que han sobrevivido como Obaku y otras. Pero Rinzai es la práctica que nosotros adoptamos, y he tenido oportunidad también de ser el representante de la comunidad budista de México en el Consejo Interreligioso de México como representante del budismo, y a su vez allí fui director ejecutivo por 2 periodos,
que este es un puesto un poquito más, llamémosle así, social y político, porque se enlaza con el Departamento de Asuntos Religiosos de la Subsecretaría de Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y pues tiene que ver mucho con la promoción de las libertades de culto, creencia y práctica inclusive de grupos minoritarios. Entonces, ha sido esto una práctica durante muchos años y en este momento pues me he dedicado mucho más a la práctica profesional individual desde aquí, desde mi consultorio y también para el manejo del dojo que como mencioné antes, estoy dirigiendo desde hace más de unos 12 años. Le agradezco mucho, maestro, que nos haya aceptado esta invitación. El tema es, ¿para qué sirve la meditación? No tanto a veces como una moda, sino más bien para qué nos puede ayudar. No sé, puede orientar en esa. Bien, bueno, la meditación como tal, primero hay que distinguir lo que es meditación de lo que no es la meditación. ¿Sí? Meditar en nuestro contexto muy occidental casi significa reflexionar. ¿Sí? Voy a meditar sobre este tema, ¿no? En las tradiciones orientales tenía otra connotación. La palabra de donde deriva o se ha traducido la palabra meditación desde el pali y el sánscrito, que son lenguas muy antiguas de más de 2500, 3000 años, eh, se deriva de una palabra que se escribe bhavana, que literalmente significa cultivo. Y es el cultivo de la mente. De eso sirve. Ahora, ¿para qué sirve cultivar la mente? Pues para muchas cosas, entre otras para tener los mayores beneficios que la mente nos puede dar. Se dice que tradicionalmente utilizamos solo un porcentaje de nuestro potencial mental o nuestro potencial cognitivo de los procesos que tenemos. Si eso fuera cierto, lo que nos ayuda a la meditación es a maximizar ese potencial a niveles, pues a veces insospechados, que algunos grandes maestros han podido lograr, entre otras cosas. Eh, en algunos casos, lo voy a poner en estos términos, en algunos casos para fines perfectamente utilitarios para hacer que haya efectos sobre la salud, efectos sobre la claridad mental y en otros casos que no es tan utilitario, que es desde una perspectiva mucho más trascendental para entender o darle sentido a la vida, lo cual pues nos alivia de mucho sufrimiento que deriva de la ignorancia que tenemos respecto precisamente de qué estamos haciendo en este planeta, porque nos ha tocado pasar lo que está pasándonos y poderlo remontar de una manera mucho más objetiva cognitivamente hablando. Y también emocionalmente nos conecta con otro tipo de funciones que normalmente no estamos contactando. Generalmente o enfocamos las cosas de una manera eh, intelectual o lo hacemos emocionalmente. Lo que la meditación hace es crear un puente de armonización entre las dos funciones, permitiendo que haya una mejor integración de estos procesos y de esa forma poder hacer una vida mucho más armónica. Entonces yo por eso lo dividiría en estos dos, una parte totalmente práctica, pragmática y una no tan, que los resultados no son tan evidentes en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Sí, lo comprendo. Por ejemplo, yo he usado la meditación, a veces un poco más del mindfulness para el tipo de adicción, para relajar, algunas clases de yoga también para bajar más los estados e integrarlos, como usted bien dice, ¿no? Cuerpo, la mente y los sentimientos. Pero en lo personal, a veces no he logrado ver a corto plazo o mediano. He estado llevando una práctica de meditación por 3 años más o menos. Y sí he visto
algunas mejoras en mi parte cognitiva, en mi parte sobre todo sentimental, que ya puedo distinguir y registrar o ser consciente antes de empezar a hacer algo. Y existe una pausa entre mi pensamiento y mi acción. Ya me estoy dando cuenta de eso. Por eso a mí me ha ayudado Ujú, la meditación y sigo meditando. ujú. La meditación tiene muchísimos usos, desde la parte clínica, parte fisiológica también, hasta biológica. Pero, ¿cómo podemos empezar a meditar? ¿Qué consejo nos podría dar? Sí, y mira, ahondando un poquito más en lo que decías, ¿Mm? hay una parte que se ha estado estudiando mucho, muy recientemente, que es el efecto de la meditación en la neuroplasticidad. Y hay muchos beneficios. Es decir, vamos, nos llevaría tal vez una entrevista mucho más larga, hablar nada más de los puros efectos neurocognitivos que tiene la meditación, ¿no? Pero lo que estás mencionando, cómo empezar a meditar, eh, yo diría que no es tan lejano para las personas, puesto que muchos hemos tenido en algún momento de nuestra vida momentos de contemplación. Por ahí podemos comenzar, ¿sí? Como cuando contemplamos un atardecer que nos llamó mucho la atención, o las estrellas de la noche, o cuando simplemente nos quedamos en un jardín observando algo que está sucediendo, pero sin que intervenga el juicio, sin que intervenga un proceso de colocarle palabras. Algo que decía un filósofo recientemente, decía que más que ser un homo sapiens, somos homo symbolicus. Es decir, nosotros no solamente aprendemos del universo, aprendemos del entorno, sino que debido precisamente a nuestra capacidad cognitiva, lo que hacemos es crear símbolos, crear elementos semánticos para designar cosas. Así que si yo digo árbol, manzana, casa, ¿sí? Estoy hablando de elementos semánticos, pero que nos remiten a cosas que efectivamente pueden ser una manzana, puede ser un árbol o puede ser una casa, ¿sí? Pero esto a su vez se convierte en una especie eh, eh, de filtro, de criba para todo lo que hacemos, nuestro lenguaje. Y lo que hace la meditación es quitarle elementos de carácter cognitivo, semántico, de carácter eh, meramente descriptivo de las cosas, para conectarnos a través de la contemplación con lo que está sucediendo realmente en ese momento. Cuando lo hacemos de esa manera, nuestra mente se conecta de una forma natural a una respuesta automática hacia el medio ambiente. Ahora, no necesariamente tienen que ser cosas bellas, Ujú. puede ser inclusive la contemplación de cosas que pueden ser no agradables, pero que a partir de que nosotros podamos observarlas tal y como son, las podamos entender, ¿sí? Sin hacer Entonces juicio, hay... ¿no? Por ejemplo, que la muerte, las enfermedades, el duelo, Uh todo este tipo de situaciones o sensaciones, a lo mejor que echamos como desagradables por el apego, por -huh, a veces por alguna ignorancia. Con la meditación podemos quedarnos en la sensación y no tanto hacer un juicio hacia eso. uh -huh. Con Pero ello, hay que distinguir una cosa que es importante, ¿eh? Una cosa es el proceso sensoperceptual, de solo tener la sensación y la percepción del objeto, y otro lo que hay inmediatamente en medio de esto y lo que sería la comprensión de lo que está sucediendo, que es nuestros filtros. Inclusive en las tradiciones antiguas hay una cosa que les llamaban a este proceso intermedio védanas. Védana no es otra cosa más que la asignación de, vamos a resumirlo en tres etiquetas: agradable, desagradable y neutro, ¿sí? Es decir, yo veo un atardecer muy bello, ¿no? Y ahí le asigné este Vedana. Es bello porque me gusta. Y esto va a dar una respuesta inmediatamente cognitiva y emocional. Cuando puedo desmontar la parte del aparato vedánico, esta parte de respuestas que son de carácter hedónico, ¿sí?
Cuando solamente observo, los hechos se me presentan tal cual son. Y ese es el principio de la meditación. Es solamente ser un testigo sin colocarle ningún tipo de juicios. Entonces, efectivamente, bueno, para esto hay dos derivaciones. Hay una meditación como la que estoy describiendo, que comienza con la tranquilidad del cuerpo, con el enfoque mental, el enfoque o unifocal, ¿no? Sin juicios, y otra que es la meditación analítica, una conocida como shamatha y otra como vipassana, ¿sí? Que la vipassana ya tiene algunos elementos de carácter reflexivo muy específicos de carácter trascendental, ¿no? Pero solamente podemos desarrollar la segunda si tenemos la primera, no es al revés, ¿sí? Muy difícil. Y es por un proceso en el que nuestra mente debe desactivar ciertos procesos que son eh, distorsiones cognitivas, sobre todo aquellas cosas que nosotros le ponemos como acentos de nuestra propia experiencia a eso que está pasando, haciendo que desvirtuemos lo mismo que estamos observando o experimentando. Entonces, lo primero que hay que hacer es las sensaciones y las percepciones, dejarlas que sean puras, ¿sí? No quedarnos solamente con esta sensación, fue agradable o no, o mi percepción de esto es tal o cual, porque esto nos lleva a estas distorsiones de la percepción. Y lo que hay que hacer es desmontar estas y dejar que la experiencia fluya de manera natural y automática, ¿sí? Hay procesos, hay formas de hacerlo, contactando el cuerpo primero, después observar solamente cuáles son la naturaleza de estas sensaciones y percepciones, y luego ver los contenidos de lo que está sucediendo en mi mente, ¿sí? Pero todos esos son preliminares, allí no he meditado, ¿eh? Ahí solamente estoy preparando mi mente para que sola ya, eh, aplacados todos esos procesos, pueda entonces tener la posibilidad de tener acceso a la información directa que me llegue de la manera más cruda, natural posible, que me llegue desde el medio ambiente, ¿sí? O a veces desde mi interior. Okay. Entonces, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, de situación de mucho estrés y ansiedad, ¿cómo qué prácticas nos recomendaría o podríamos hacer? Bien, sí, en estos tiempos que estamos viviendo es verdaderamente necesaria la meditación. Primero, para tranquilizar nuestra mente, para centrarla en el momento presente y también para saber qué es lo que realmente de esto que está pasando está bajo mi control. Una de las cosas que aprendemos con la meditación es solamente atender aquello que puedo controlar con mis capacidades. Si está más allá de ello, vamos a suponer la economía mundial, ¿sí? Los procesos sanitarios mundiales, ¿no? Eh, en mi entorno social de la colonia donde vivo, eso no lo puedo controlar, está más allá de mi control. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es centrarme en lo que yo sí puedo controlar, que en principio lo que debería poder controlar es primero mi mente, mis pensamientos, controlar mis estados de ansiedad, controlar mis estados anticipatorios, catastrofistas, que son provocados a veces por la información externa que está constantemente alimentando estos estados de ansiedad. Entonces, lo que puedo hacer es enfocarme de manera efectiva a ver qué es lo que realmente puedo hacer. Y para eso, pues sí, hay una serie de prácticas, ¿no? Una de las prácticas más efectivas de estas deriva del Zen y sobre todo de la tradición Soto, que se llama Shikantaza, que es solo estar. Así está traducido. Shikantaza es solo estar aquí y ahora. Pero, ¿qué es lo que sucede en ese momento de que estamos solamente allí sentados meditando, dejando que las cosas simplemente se presenten? Es permitir que los pensamientos lleguen, no entretenerlos y dejarlos pasar, ¿sí?
y observar la naturaleza impermanente de las cosas y que todo, si tuvo un principio, tendrá un final. Entonces, no sé si te parecería que hiciéramos una pequeña práctica como ejemplo, unos 5 minutos, y que yo vaya guiando esta práctica de observación contemplativa o meditación. Por favor, eso sí, nos gustaría. ¿Sí? Muy bien. Voy a Ok, ponerme en bueno, modo. lo primero, perdón. Perdón, que voy a poner en modo para cederle la palabra. Claro, claro que sí. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, ahí donde estemos, es vamos a colocarnos. No es necesario estar sentado en el piso, allí mismo en la silla donde estamos. Lo que vamos a tratar de hacer es colocar nuestra espalda de una manera recta, ¿sí? Que tengamos la espalda sobre todo cómoda, ¿sí? No que estemos literalmente recostados, sino que estemos sintiendo toda la columna colocada una vértebra arriba de la otra, para que mi cabeza esté asentada de una forma correcta y no me vayan a doler el cuello. Una vez que ya estamos conscientes de esta postura de la columna, observamos la postura de mis hombros que no estén arriba como cargando tensión, sino los soltamos. Quienes deseen pueden cerrar sus ojos y quienes no pueden mantenerlos entreabiertos, colocados la mirada en un punto fijo en el teclado o en la mesa donde estén o en algún otro lugar si están en el piso, colocar la mirada en algún punto del piso también. Pero de tal forma que se sienta cómoda la postura. Ahora empezando a inhalar y exhalar, observamos el proceso inicialmente de la respiración. Observamos cómo entra el aire y cómo sale. Como si fuera el oleaje del mar. Cada ola es diferente, al igual que cada respiración. Ahora respiraciones más largas y profundas y otras más cortas y superficiales. Y no importa, no forzamos la respiración ni de una forma ni de otra. Solo dejamos que suceda. Y observo cómo mi mente se va tranquilizando en la medida que mi cuerpo también se está tranquilizando. Porque la postura es estable, mi respiración es pausada, rítmica, normal. Mi mirada está tranquila y colocada en un solo punto. Puedo parpadear o tener mis ojos cerrados. Y entonces, cuando reconozco ya esta actitud que se ha generado en mi mente de tranquilidad, de claridad mental, observo todas las cosas que hay a mi alrededor, todo lo que está sucediendo, con el ojo de mi atención. Habrá cosas que yo puedo controlar, en las que yo puedo influir, y otras cosas que no puedo. Entonces, en lugar de alterarme, permanezco tranquilo ante estas situaciones, como si pudiera dar un paso atrás.
y las pudiera observar. Es como si quisiera yo eliminar el ruido de un avión que va pasando. No está en mi control, pero lo que sí está en mi control es mi reacción ante ese ruido. Puedo reaccionar o puedo no hacerlo. Y elijo mantenerme tranquilo, puesto que no lo puedo controlar. Lo mismo pasa con otras cosas. En este tiempo de pandemia, hay cosas que están sucediendo que yo sí puedo controlar, como es mi higiene, como es el cuidado al salir o decidir mejor quedarme en casa. Cómo sanitizar las cosas que llegan a mi hogar. Y otras cosas que yo no puedo controlar, como las políticas del gobierno, las cifras que se están dando a conocer, solo son estadísticas en las que yo no puedo influir, pero que si me dejo influir por ellas, van a generar en mí una gran ansiedad, que puede derivar en temor, miedo y hasta en terror. Y me doy cuenta de que eso surgiría en mi mente, porque yo no he controlado lo que sí puedo controlar, que es mi mente. Entonces me enfoco en controlar cada pensamiento, cada respuesta emocional que tengo ante las cosas. Y me concedo estar bien y estar en paz, porque es la forma más sencilla de responder con ecuanimidad y de una forma estoica, sin caer en la indiferencia, pero sí suficientemente claro mentalmente para enfocarme en aquello que sí puedo hacer y que no me causa ansiedad. Cosas como ser coherente con mi familia, filtrar toda aquella información que no me sea útil sino me intoxica, cultivar las amistades que me ayudan y no aquellas que solamente exacerban mis más profundos temores. Buscar lecturas que me ayuden a formarme. Así de simple. Aquí y ahora, solo lo que yo puedo controlar. El mañana no ha llegado y el pasado ya se fue. Solo lo que está en mi mano, aquí y en este preciso instante. Tomo 3 respiraciones profundas y me preparo a terminar.
Voy abriendo mis ojos y puedo ya dar por terminada mi práctica de meditación. Muy bien. Maestro, se lo agradezco mucho esta práctica. Creo que nos va a ayudar a todos a centrarnos un poco más, a establecer y discernir qué sí podemos controlar, qué no podemos controlar, y sobre todo los estados emocionales no influyen tanto en nosotros, ansiedad, miedo, angustia, disfrutando todo esto sin hacer tantos juicios. Así es. Maestro, se lo agradezco mucho. Muy bien. Muy bien, pues para servirte y posteriormente ya les enviaré a través tuyo algunos links de algunos textos que les puedan ser de utilidad. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué opinan de la entrevista con Frank? Bastante interesante, concisa y creo que una práctica que nos ayuda a reflexionar, a entendernos a nosotros y, ¿por qué no?, a disfrutar de este encierro, de estos tiempos, de estos espacios. Toda la información del dojo, toda la información particular sobre cómo pueden encontrar a Frank Zúñiga van a estar abajo en la caja de descripción del video. Ahí van a estar algunos de sus ligas en Facebook. También va a estar un podcast en Spotify. Espero para que los puedan ver. Y si les interesa, hablen con él. Todos los martes hay prácticas y están invitados a aquellos que gusten. Ahora vamos a pasar con una entrevista con Aryadarshan de la orden o de la comunidad Triratna. Y vamos a ver también una meditación del cultivo de amor incondicional. Espero les agrade mucho, tanto como a mí. Buenas tardes. Ahora nos encontramos con Dharmacharya Aryadarshan, un miembro de la comunidad Triratna, un profesor y un querido amigo mío, que nos brindó su tiempo para esta entrevista. Muy buenas tardes, Aryadarshan. ¿Cómo estás? Hola, Fer, pues estoy bien, estoy contento. Estoy, pues, eh, satisfecho de que me hayas invitado, de poder compartir mi experiencia, parte de lo que he recorrido en este camino. Y aquí estoy, dispuesto para lo que se te ofrezca. Muchas gracias, maestro. Pues mire, el tema es en sí, ¿para qué meditamos y qué es la meditación? Pero antes de empezar nuestro tema, no sé si nos podría hablar un poco sobre usted, un poco sobre su trayectoria para conocerlo un poco más. Pues tengo ya 59 años, mi nombre es Aryadarshan, es un nombre de ordenación. Y toda mi vida, o cuando menos mi vida laboral, ejercí en el área de la construcción. Yo estudié arquitectura en la UNAM y me especialicé en el área de la construcción. Hay muchas áreas y yo específicamente en la construcción de manera independiente. Así es que, pues, durante 20 años estuve construyendo y no andaba buscando nada más que vivir. Pero un día, construyendo un condominio cerca de la colonia Roma y recorriendo por ahí la avenida Álvaro Obregón, me encontré con una librería que realmente no me iba a imaginar que me iba a cambiar la vida. Así es que en esa librería me encontré un texto de budismo zen, de aforismos de maestros chinos. Y ese libro es el que giró
el rumbo de mi vida a partir de que pude leer qué era el budismo, cuál era su enseñanza, su objetivo. Creo que a partir de ahí sufrí como una visión, un sacudimiento de la conciencia y dije, este es el camino que yo quiero seguir. Y tardaron todavía como unos 8 años para que pudiera crear las condiciones y pudiera dedicarme al budismo ya de tiempo completo, participando en la comunidad budista Triratna y específicamente en la orden budista Triratna. Me ordené, pues ya va a ser 4 años, en octubre cumplo 4 años, en octubre del 16, así es que de ese tiempo para acá he estado participando en la comunidad, dando cursos fundacionales, dirigiendo grupos de meditación, apoyando en cursos de mindfulness también. Es algo que creo que puedo reconocer que le dio significado a mi vida y que me siento contento, me siento satisfecho. Realmente una vez que decidí que este era el camino, lo que hice fue crear las condiciones para poco a poco, me llevó, pues no sé, unos 4 o 5 años en los cuales decidí que ya era momento de cerrar el ciclo de la construcción y por otro lado, como encauzar toda mi energía y mi tiempo a la parte de difundir el Dharma. Y así es como lo he hecho. Pues ahora en la pandemia, en este encierro forzado, pues he estado participando ya en cursos en línea y apoyando al centro con clases de meditación. Grandes rasgos diría que esa es un poco mi trayectoria. Soy una persona, pues, me casé, tuve 2 hijos, ya son independientes, son mayores de edad y actualmente vivo con mi esposa. Y nunca ha habido como un conflicto en el que yo practique el budismo, ella es católica y bueno, creo que se puede llevar, se puede convivir, tener una buena relación estos dos caminos. El budismo se dice que pues, se define como dejar de hacer el mal, aprender a hacer el bien y purificar el corazón, y en ese sentido el que uno tenga contacto con alguien que no es de su tradición no debe de ser motivo de conflicto, sino de armonía. Estoy de acuerdo con usted, maestro. Se lo agradezco mucho. Bueno, como usted mencionó, ha estado en grupos de meditación, ha dirigido también estos grupos. Yo he estado en algunos de ellos y también habló sobre mindfulness, que es otro tipo de práctica. Pero, ¿qué es la meditación para usted? Que lo ha enseñado y lo ha vivido en estos años. La meditación es una práctica, la meditación es una puerta, la meditación es la posibilidad que tenemos de empezar a reconocer qué hay en nuestra experiencia, qué hay en nuestra mente. La meditación es una práctica en la cual uno hace una introspección, uno ahora abre la puerta de su corazón y en esta práctica uno puede como ver ciertos patrones, ciertas tendencias de la mente que normalmente son tendencias un poco aflictivas, un poco de preocupación, de angustia, de temor, a veces de enojo, de deseo. Y la meditación te da la posibilidad, la oportunidad de ver ese contenido. La meditación como tal es
una práctica formal. De hecho, diríamos que es la práctica por antonomasia del budismo. Cuando pensamos en budismo, pensamos en Buda, pensamos en esa figura que está sentada en flor de loto, está sentada, con los ojos entrecerrados, con una expresión serena, calmada, y ese es como el icono del budismo. Y la meditación es la práctica directa que nos permitiría alcanzar un cierto grado de paz, de calma, de tranquilidad, y que posteriormente podríamos llevarlo a tratar de reconocer y ver realmente lo que es la realidad. Para el budismo la realidad, pues se dice que tiene tres características, que siempre está en constante cambio, que en este plano no nos puede dar ningún objeto la satisfacción plena, duradera, y por último que no hay como una esencia dentro de nuestro ser que se mantenga eh, sin cambio, que sea autónomo, que sea independiente. Así es que el propósito del budismo sería, a través de la meditación, lograr ver la realidad de, de esas tres características y de poder trascender el sufrimiento. ¿Y cómo lograríamos a través de la meditación ver esta realidad? ¿Cuál sería la práctica? ¿Cómo tendríamos que realizar esta práctica para alcanzar, abrir esa puerta a descubrir esos patrones y terminarlos? La verdad es que en nuestra comunidad tenemos un sistema de meditación y ese sistema de meditación comprende pues varios métodos. Cuando iniciamos con la práctica de seguimiento a la respiración, que es un método, es una práctica de integración y que lo que está apuntando es a que a través de un acto simple, sencillo, pero a su vez que requiere de mucha atención, es empezar a entrenar a la mente para que por un momento pare, por un momento encuentre cierta paz, cierta tranquilidad y a partir de ahí, bueno, pues poder ver la realidad un poco más con mayor claridad. Pero hay otra práctica que es la práctica del cultivo de amor incondicional y que eso ya nos pone en una sintonía hacia los otros seres. Es una práctica en la cual nos interconectamos o vemos esa interconexión con los otros seres, con los seres que tenemos cerca, los que están lejos. Esas dos son meditaciones en las cuales podemos encontrar como la calma y la tranquilidad necesarias para después empezar a indagar en la realidad. Que de hecho el seguimiento a la respiración o Anapanasati se dice que es la práctica con la que el Buda despertó. Se dice que a partir de tener esa mente clara, tranquila, en paz, se puede empezar a reconocer que la respiración misma está cambiando, que no hay una respiración igual a otra, que realmente en cualquier objeto, en cualquier fenómeno del universo se puede reconocer el cambio, pero también que desde esa mente tranquila podría yo ver la insatisfacción o podría ver la satisfacción. Puedo ver los dos aspectos de la experiencia y notar que están cambiando. Y finalmente, que cuando yo estoy en meditación, pues en realidad lo que hay es una experiencia. Cuando yo logre a lo largo del tiempo, de la práctica, que mi mente, mi experiencia está cambiando, que veo ahora el mundo con otra visión, con otros ojos, en ese momento me voy como liberando, me voy, digamos, apartando de la insatisfacción.
el Buda es el ser que de un hombre se transformó en un despierto, en un iluminado, pero que nosotros con nuestra práctica podemos ir logrando poco a poco ese despertar, y eso es lo que nos anima a seguir en el camino espiritual. Entonces, a través de estas dos prácticas lo podríamos hacer. Hay otra práctica de meditación que se llama Vipassana, de percatación o visión clara, que eso a partir de, por ejemplo, reconocer que nosotros estamos compuestos por 6 elementos, los 4 elementos básicos que normalmente reconocen todas las culturas, todas las tradiciones, más aparte el espacio y la conciencia. Y a partir de hacer una práctica en la cual yo reconozco que no soy muy diferente de todo lo que hay en el universo, empiezo a debilitar esa creencia en el yo, una creencia que muchas veces nos aparta de los demás, o que la visión nada más es una visión egocéntrica. Ahí empiezo a debilitar eso. Y finalmente habría otra práctica en la cual yo visualizo a una figura, a un Buda, a un ser despierto, y empiezo a conectarme con sus cualidades. Así es que ahí ya son prácticas de visión, de percatación, los cuales también me ayudarían. Podría yo decir que desde el seguimiento a la respiración hasta meta, luego los de percatación, podría encontrar la visión clara, podría encontrar el cese del sufrimiento. La diferencia que hay es en que el foco que yo le voy a dar, yo no nada más es de buscar cierta paz en mi experiencia, sino ahora busco algo más. Busco el trascender la manera como rutinaria de ver el mundo, pero ahora lo veo con otros ojos, con un punto de vista más claro, correcto. Y así es como llegaría yo a poder liberarme de esa incomodidad y de ese sufrimiento. Una pregunta, maestro. Entonces, la paz, la relajación, la calma, como a veces vende la meditación, ¿sería un medio colateral o sería ya el fin para que se usa esta práctica? Diríamos que es un medio porque el fin sería la experiencia. La práctica, sí, la práctica de la meditación es un medio que nos puede llevar a un propósito, a un fin, que sería liberarnos del sufrimiento. El Buda dice que algo que a todos los seres sintientes nos está unificando es que todos tenemos insatisfacción y que a partir de, pues, él expone un camino triple que sería ética, meditación y sabiduría, nos puede llevar al cese de la insatisfacción. Así es que en este caso la meditación sería como un medio, digamos, un aspecto de ese camino triple. Porque todos los actos que nosotros realizamos están afectando cómo está nuestra mente. Y, digamos, las visiones que tenemos pueden ser, que normalmente son visiones erróneas de la realidad, pueden ser aclaradas a partir de la enseñanza del Buda. Entonces, contestando la pregunta, diría que es un medio, ¿sí? De hecho, el Buda utiliza una analogía que dice que el Dharma es como una balsa que nos permite ir de una orilla a la otra, de la oscuridad a la luz o de la ignorancia a la sabiduría, a la comprensión de la realidad. Y por ejemplo, en estos tiempos de, como usted dijo, de encierro forzado de la pandemia, ¿cómo podemos utilizar la meditación y qué prácticas nos podría recomendar para que la meditación no nos cause tanto conflicto ni tanta ansiedad o el estrés?
Creo que las dos prácticas que normalmente nosotros hacemos y que le mostramos a la gente cuando llega por primera vez serían idóneas, porque por un lado el seguimiento a la respiración lo que está ofreciendo es a través de ir creando un hábito, a través de ir generando ahí eh, un propósito de meditar, no sé, cada tercer día, un par de veces a la semana en el seguimiento a la respiración, lo que va a hacer es eh, empezar a entrenar la mente para reconocer qué hay en la mente misma. O sea, en estos tiempos de la pandemia lo que puede haber es inquietud, ansiedad, lo que puede haber es temor, y con la práctica del seguimiento a la respiración, lo que podríamos hacer es notar que todos esos estados mentales y emocionales llegan en un momento y se van en otro. Es decir, que yo no soy temor, yo no soy inquietud, preocupación, enojo, sino que es un estado mental. Surge de unas condiciones, me invade mi experiencia y luego se va, viene otro. Y así está en constante cambio. Lo cual quiere decir es que si yo me pongo a practicar, en este caso el seguimiento a la respiración, que no es otra cosa más que ponerse en una postura cómoda, relajada, cerrar los ojos y empezar de manera intencional llevar la atención a ese proceso de inhalación y exhalación, de expansión y contracción, llevarlo ahí, sentir cómo mi abdomen y mi tórax se expande con la inhalación y se contrae con la exhalación. Con ese simple acto, yo puedo reconocer realmente mi mente, el contenido de la mente. Y con el tiempo darme cuenta que así como llegan los pensamientos, así se van. Así como llegan las sensaciones de incomodidad y dolor, así se van. Y así como me embarga un momento de ira, también se va a ir. Así es que esa sería como un primer método. Y la otra, reconocer que no estoy solo, reconocer que vivo en una sociedad, reconocer que esta pandemia está afectando a millones de seres y que los está afectando porque pues muchos han perdido a seres queridos, muchos han perdido su trabajo, pues ha traído mucho dolor, mucha pena. Y hay otra práctica que se llama el cultivo de amor incondicional, en el cual yo reconozco que estos otros seres pueden ser felices. Y a partir de estar en un estado de mucha calma, empezar a generar esa emoción. Porque para el budismo las emociones no surgen de la nada, surgieron a partir de causas y condiciones, y si yo empiezo a crear condiciones favorables, deseándole el bienestar, la felicidad a otros seres, empiezo a cultivar esa emoción positiva. Y este método es sencillo porque empieza por uno mismo, luego viene una persona que es un amigo o una amiga, luego viene una persona neutral, alguien que apenas sí conozco, luego la persona difícil, alguien con quien he tenido alguna diferencia, y finalmente se expande hacia todos los seres. Y en todos los casos se pueden emplear frases que lo que están aspirando es a que el otro ser esté bien, a que el otro ser sea feliz. Entonces, normalmente se repite una frase que va cambiando dependiendo de cada uno. Que esté bien, que sea feliz, que sea parte del sufrimiento y que prospere. Es una buena intención, es por unos minutos desearle el bien a los demás, pero eso está transformando mi mente y mi corazón. Entonces, tiene un doble efecto.
uno interno y uno externo. El interno es el más evidente, el externo, digamos, es una posibilidad. Es posible que un pensamiento de buena voluntad afecte a los demás, afecte al universo mismo, pero lo que yo estoy trabajando es empezar a conectarme con los demás seres y reconocer que ellos, al igual que yo, estamos buscando la felicidad y queremos apartarnos del sufrimiento. Creo que esas dos prácticas serían idóneas para estos tiempos. eh, Parar un poco, darse un tiempo, regalarse unos minutitos y después, posiblemente en otro día, ahora desearles el bien a los demás seres. Nos gustaría, no sé si le gustaría, realizar una pequeña práctica. Podría ser meta a lo mejor. Sí, podríamos hacer una pequeña meditación. Podríamos hacerlo, no sé si quisieras los 5 estadios, los 5 etapas, o 3. Podrían ser, yo creo que 3. Cuando se hace de 3, normalmente lo que hacemos siempre es empezar cultivando metas hacia uno mismo, luego hacia un buen amigo y luego se expande hacia todos los seres. En este caso, suprimimos la persona neutral y la difícil, pero creo que la quinta etapa es la que le da expresión a meta, que es el desearle el bienestar a todos los seres. Pues si quieres, vamos haciendo la práctica y lo primero que vamos a hacer sería ponernos en una postura cómoda. Vamos a hacer una práctica por unos, pienso yo, unos 15 minutos. ¿Te parece bien? O un poco menos, como tú me digas. 15 minutos creo que sería bastante bien. Bien, le vamos a dar siempre más tiempo a la tercera etapa, que es donde se expresa de manera muy clara eh, el deseo de que todos los seres estén bien. Pues vamos entonces a hacer nuestra práctica a nuestro propio tiempo. Podemos ir cerrando nuestros ojos. Recordar, la postura debe ser una postura cómoda. Trato de mantener mi cabeza en equilibrio, que la espalda está recta sin estar tensa. Y voy a abrir un poco mi pecho, mandando los hombros hacia atrás y hacia abajo, permitiendo que el aire fluya de manera natural. La parte inferior de mi cuerpo apoyada en 3 puntos, mi cadera y las 2 plantas de los pies serían esos 3 puntos. Y voy a hacer un par de inhalaciones profundas, saturar mis pulmones de aire. Y al exhalar, lo voy a hacer de manera suave, lenta, profundamente. Voy a traer mi mente a este lugar, a este momento y a esta práctica de meditación. Trabajar
el cultivo de amor incondicional en 3 etapas. La primera etapa, voy a cultivar esta emoción positiva, este sentimiento de cariño, de aprecio, de buena voluntad. Y lo voy a hacer hacia mi persona. Mentalmente. Voy a decir mi nombre. Y me voy a desear una y otra vez que yo esté bien, realmente bien, que sea feliz, que me aparte del sufrimiento y que prospere. Valoro y aprecio todo mi ser. Valoro mis palabras, mis pensamientos, mis acciones. Porque me valoro, deseo para mí felicidad y bienestar. La segunda etapa, continúo cultivando amor incondicional, amor benevolente. Y ahora lo voy a hacer hacia un buen amigo, hacia una buena amiga. Voy a tratar de incrementar ese sentimiento de empatía, de aprecio, de cariño que ya tengo hacia mi amigo, hacia mi amigo. Mentalmente voy a decir su nombre y le voy a desear su bienestar,
su felicidad. Esta persona tan apreciada y tan querida para mí tenga salud y larga vida, que su experiencia esté llena de tranquilidad, de paz, de calma. Que pueda vivir con él y con los suyos en armonía. La tercera y última etapa, permito que esta emoción positiva, este amor incondicional, se vaya expandiendo a más y más. Tengo la posibilidad de traer a mi mente y corazón a todos mis seres queridos. Puedo pensar en mis familiares, mis padres, mis hermanos, quizás mis hijos, mi pareja, sobrinos, tíos. También puedo pensar en mis amigos, compañeros de la escuela o del trabajo, vecinos, las mascotas mismas, y a todos desearles que estén bien, realmente bien, que sean felices, que se alejen del sufrimiento y que prosperen.
Y así como el sol nos brinda su luz y su calor, sin hacer ninguna distinción, que de igual manera me pueda ofrecer amabilidad, atención, comprensión hacia todos los seres. Puedo pensar, ir creando círculos concéntricos cada vez más amplios, los cuales voy a incluir a más y más todos los seres, pequeños y grandes, los que están cerca o lejos, los que puedo ver y los que no, los que ya nacieron o los que están por nacer, que todos estén bien, que todos sean felices, que haya paz en sus corazones. En mi propio tiempo, a mi propio ritmo, de una manera gradual y amable, saliendo de esta práctica de meditación. Maestro, muchas gracias por la práctica, por enseñarnos esta meta, este cariño y bondad hacia los demás seres. Creo que es algo muy importante y algo muy necesario para lo que estamos viviendo en la actualidad. No sé si gusta Gracias. darnos algún mensaje, algunos consejos ya para terminar esta entrevista. Bueno, pues esta práctica es una práctica que contrarresta una energía muy fuerte que es el enojo, la molestia, el odio, y darnos la posibilidad de contrarrestarla deseándole el bien a los demás. Creo que es algo muy útil para uno y para el mundo en general. Muchas veces se cree que hacer una meditación es no hacer nada, pero creo que es todo lo opuesto. Meditar en el bien de uno y de los demás es algo muy positivo y que puede transformar eh, al mundo. Se lo agradezco mucho por su tiempo, por este espacio que nos ha brindado. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, estés muy bien. Gracias.
Aredarshin y yo hemos compartido muchos momentos de reflexión, bastantes charlas. Hemos estado en 2 retiros, si mal no me equivoco, muy, muy fuertes en cuanto a todo el trabajo que hice o que hicimos, porque fue en conjunto, donde descubrimos cosas, donde se plantearon otras, y como él bien dijo, al final el ego se disminuyó y nos vimos como un todo. Igual la información del Centro Budista de la Ciudad de México va a estar en la caja de descripciones. Actualmente están dando prácticas en YouTube y también su página de Facebook, por si les gustan entrar a ellos, practicar, ponerse en contacto con cualquiera de los maestros. Igual, cualquier comentario sobre esta práctica, déjenoslo saber. Y agradecemos a los 2 maestros su tiempo, su esfuerzo, su paciencia, porque la verdad fue un poco rápido, un poco precipitado todo esto. Pero me gustó el resultado y quiero compartirlo con todos. Así como a mí me ayudó, ha ayudado a muchos. Y cada uno de ellos creo que habló sobre qué es la meditación. Creo que también me toca a mí. Yo llegué a la meditación por el budismo, un poco raro. En ese tiempo yo estaba dando clases de yoga y a veces al final de cada una de las clases ponía una pequeña meditación, una pequeña contemplación. Sin embargo, pues no era un profesional, no sabía mucho sobre la meditación y qué tipo de meditación poner. Y buscando en una casa del té allá por la Roma, me encontré una propaganda sobre el centro budista Kadampa, a cual asistí como 2 años. Ahí fue mi primer acercamiento hacia el budismo y hacia la meditación como tal. Al mismo tiempo estaba practicando meditaciones por 2 aplicaciones bastante interesantes. Una creo que fue galardonada en el 2018 como una de las mejores aplicaciones. Y la otra pues, no sé cómo llamarlo, se llama Insight Time. Bastante buena, tiene muchos cursos. Si les gustan probar, también en la caja de descripción se las dejo. Yo llegué porque quería enseñar a mis alumnos de yoga a meditar, a complementar su práctica de yoga para reforzar todo aquello que es el yoga y el ashtanga, las ramas que están alrededor y van del yoga, más allá de las asanas. Pero al mismo tiempo, a la meditación descubrí muchos patrones, muchas adicciones, vicios que no me había hecho yo conscientes. En sí, los beneficios que a mí me trajo la meditación es percataciones, espacios de cómo mi pensamiento llegaba y en lugar de hacer inmediato la acción, descubrí que había un pequeño lapso muy muy corto donde yo podía romper ese patrón, romper esa acción y con ello irme saliendo un poco de las adicciones, un poco de todos esos momentos de angustia, de ansiedad. También me ayudó mucho la meditación cuando tuve un problema muy fuerte, un esguince en las vértebras, a relajarme, a combatir la depresión, porque estuve deprimido un buen rato. Ya después, con el tiempo, descubrí varios libros sobre cómo el mindfulness, la meditación, ayuda contra las adicciones, ayuda contra los dolores crónicos, ayuda a algunas recuperaciones más rápidas. Y como vimos, sí da paz, sí da calma, sí da relajación. Pero lo importante es el motivo con el que tú partes esta práctica. Porque más allá de sentarse 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, es el por qué lo haces. ¿Para qué lo haces? Simplemente para llenarte, para satisfacerte o para un medio más trascendental. No digamos la iluminación como tal, sino
mm, que el ego se tranquilice, que el ego baje y que al mismo tiempo uno se sienta mejor con uno y con los demás, se sienta integrado. Y más ahorita en esos tiempos de práctica, que muchos no salimos a veces de 2 cuartos, ¿no? Dígase, por ejemplo, un servidor, la sala y la recámara, que no salimos y estamos aquí las 24 horas, sí llega a ser frustrante, cansado. Pero como bien dijo Ardarashi, ¿no? La meditación nos ayuda a conectarnos y gracias a los medios digitales hay muchísimas clases ahorita de meditación a muchas horas y que eso nos ha ayudado a, a soportar, ¿no? Eso nos ha ayudado a seguir con calma, con compasión y, ¿por qué no? Alegría de que seguimos aquí, de que estamos con sus familias, ves, trabajando, pero es que se encuentran bien. Creo que el último o el beneficio más grande de meditar, de llevar la concentración y la atención aquí y a la hora, es ese. Estar de una u otra forma agradecidos, conscientes de que estamos respirando y de que todavía seguimos aquí. Pues por el momento creo que eso es todo del video. A lo mejor va a ser un poco largo, pero espero les haya agradado. Toda la información está en la descripción. Los estaremos leyendo y cualquier duda, comentario, con todo gusto, háganos llegar y esperemos responderle a la brevedad. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por su tiempo. Espero que les guste estas meditaciones. Estas meditaciones van a estar aquí por si gustan practicarlas. Hay meditaciones también, como les dije, en el Centro Budista, en YouTube, en su página de Facebook, en su página oficial. También con Frank va a estar varias prácticas, va a estar su podcast. Espero que les agrade, les guste. Y pues desde un tiempo, el meditar puede ser de 3, 5 minutos, 1 hora. Más allá de que lo hagan por cumplir una rutina, de verdad siéntense, dense esos minutos para ustedes, que es un regalo, que es estar con ustedes otra vez y dejar a veces el estrés, el trabajo, las presiones que se acumulan muchísimo en estos días. En fin, te los agradezco mucho y nos estamos viendo en otra ocasión.